Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Se aprueba. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular. Se va a proceder a desahogar el artículo reservado, con la finalidad de preservar la continuidad del debate y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La modificación o adición que sea presentada será sometida a votación nominal, reservándola en su caso de ser aprobada por este pleno para su votación nominal en conjunto. Para referirse al artículo 194, se concede el uso de la palabra al diputado José Aboy Pizarro de la Asociación Parlamentaria del Partido de Encuentro Social hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. El 194, adicionado al Código Penal del Distrito Federal, considera como terapia de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana. Como podemos apreciar, no es claro lo que debe entenderse por terapia de conversión, al no definir que se debe entender por métodos o tratamientos. Cualquier actividad puede ser considerada como terapia de conversión, incluso una charla con familiares o la actividad que realizan las personas que profesan las distintas religiones. Por otra parte, de conformidad con dicho artículo, es requisito sine qua non que exista violencia. Sin embargo, no se define de manera clara qué se entiende por violencia. Se menciona violencia física, moral o psicoemocional, sin definir cada una de ellas, y por si fuera poco, remata estableciendo que esa violencia debe ser mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana sin establecerlos claramente. Al no establecer con exactitud, queda interpretación de las personas qué actividad constituye violencia. En materia penal, existen muchas definiciones de violencia para casos específicos. Así tenemos el artículo 201 bis, que habla de la violencia familiar, que define claramente qué debe entenderse por violencia física y no lo deja a interpretación. Lo anterior derivado de la especificidad del tema que regula, por lo que consideramos que en este caso debe actuarse de la misma forma, ya que es un asunto muy específico que podría prestarse a un manejo discrecional por quienes interpretan la ley, ya sean personas civiles, abogados, ministerios públicos o el órgano judicial. Como ya se dijo, ante lo indeterminado de la propuesta, resulta importante proteger a todas aquellas personas que se dedican a profesar, enseñar y difundir las diferentes creencias religiosas de la ciudad de actos interpretativos que pretendan castigar sus principios de fe. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recalcado que las leyes internas no deben castigar las críticas de los líderes religiosos o evitar comentarios sobre la doctrina religiosa y los principios de fe. Los aquí presentes estamos de acuerdo en que ninguna religión debe escudar actos violentos. Sin embargo, ante la indeterminación del tipo penal, los principios religiosos pueden ser interpretados de mala forma para desprestigiar, atacar o incluso perseguir a personas que los profesan. Es necesario expresar el papel que jugaron organizaciones religiosas en el lanzamiento y el mantenimiento del movimiento de derechos humanos. En el sur de Asia, el hinduismo inspiró la larga marcha de Mahatma Gandhi por la liberación de la India. Cristianos protestantes lideraron la lucha para abolir la esclavitud en el Reino Unido y los Estados Unidos en el siglo XIX. Los católicos romanos en Polonia y los luteranos en Alemania oriental estuvieron a la vanguardia de la lucha contra el autoritarismo a finales del siglo XX, y los católicos romanos en América presionaron por la justicia social a través de la teología de la liberación. Como podemos apreciar, la religión no está peleada con los derechos humanos. Sin embargo, esta reforma puede constituirse en una mordaza para el ejercicio de la libertad de culto, derecho humano reconocido en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1 y 2 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, y el 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo antes expresado,
Se proponen adiciones un párrafo tercero y se recorre el tercero al cuarto para quedar como sigue. Artículo 190 cuarto. A quien imparta o obliga a otro a recibir una terapia de conversión, se le impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. Se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona en la que se emplea violencia física, moral o psicoemocional mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana. No podrá considerarse violencia psicológica o moral la manifestación de ideas derivadas de los principios de la fe de las distintas religiones. Si la terapia de conversión se hiciera en un menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio. Yo he escuchado con mucha atención los planteamientos a favor de esta iniciativa. Quiero decirles que compartimos, estamos en contra de la violencia, en contra, inclusive si lo hace un ministro de fe. Pero quiero recordarles que este país ya ha sufrido la persecución religiosa. Cientos de miles de mexicanos tuvieron que dar su vida para defender la libertad de culto. También es un tema muy delicado. Si coincidimos en que no se quiere afectar los principios de fe y coincidimos también que no queremos que haya violencia y tratos inhumanos a aquellas personas que quieren libremente expresar su identidad de género, creo que podemos conciliar con este agregado las dos posturas y llegar de común acuerdo a cometer justicia en favor de los ciudadanos de la ciudad. Que podamos garantizar que no sean presionados ni violentados por tomar terapias que no deberían de existir, pero también reconocer la lucha de muchos años por liberar el culto religioso y protegerlo, que también es un derecho humano de todos los mexicanos y que millones de ellos lo practican. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Aboitis. Esta discusión, la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. Oradores en contra. Presidenta. Diputado Gaviño. En contra. Presidenta. Presidenta. Nada más permítame un segundo, diputada. Diputado Gaviño. Diputada Morales. También yo, diputada presidenta. A favor. No, en contra, diputada, perdón. También en contra. Diputada, También en contra. usted dijo oradores en contra, le estoy diciendo yo. No es a favor, es en contra. Gracias, diputada. ¿Alguna legisladora o legislador que esté a favor? Diputada, yo me registré para posicionar en contra. ¿A favor o en contra? En contra. ¿Quién? Diputado Temístocles, toda vez que tenemos que respetar el reglamento, serían dos oradores en contra, que ya están, el diputado Gaviño y la diputada Morales. No tenemos orador a favor. Gracias. Se concede el uso de la voz al diputado Gaviño para hablar en contra. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Con la venia de las diputadas, los diputados y saludando cordialmente a la gente que nos sigue por redes sociales. He pedido el uso de la palabra para hablar en contra porque esta propuesta, esta reserva, está atentando contra el Estado laico, independientemente de que pudiera
pretender acotar la norma que ya se ha aprobado en lo general, tiene un fundamento que atenta contra el Estado laico. La adición que nos propone el diputado Aboitiz señala: no podrá considerarse violencia psicológica o moral la manifestación de ideas derivadas de los principios de fe de las distintas religiones. La fe, desde el punto de vista católico y cristiano, es una de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Lo que nos dice el diputado Fernando Aboitiz, y lo que pretende decir la adición que está pretendiendo hacer, es de que no es violencia lo que sería violencia. Dice que no podrá considerarse violencia la manifestación de ideas derivadas de los principios de fe de las distintas religiones. ¿Qué es violencia? Él nos dice que no está definida en el derecho penal. Pues por supuesto que está perfectamente definida. Y está definida desde el derecho romano, desde el derecho de gentes, y está ampliamente señalada en la doctrina mexicana lo que es violencia y lo que es violencia física y lo que es violencia moral. La violencia, en un principio, dice la doctrina, es un vicio del consentimiento. Y hay dos tipos de violencia: la coacción física y la coacción moral. La física es cuando una persona nulifica el consentimiento de otra, de una manera violenta, se impone la fuerza física. Y la coacción moral es la que se ejerce para una persona sobre otra para que consienta algo. Entonces está perfectamente definida, sea desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Cuando hay violencia física o moral. De tal manera que cuando se habla en este artículo de que se está penalizando las acciones cuando haya violencia física, moral o psicológica, psicosocial, pues evidentemente está señalando cualquier tipo de violencia, cualquiera. Si de pronto decimos es que es por la fe, pues sí, será el sereno, sea desde el punto de vista de fe, sea desde el punto de vista de esperanza o caridad, señalando las virtudes teologales, o sea desde un punto de vista social, desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista religioso, debe de ser penado, porque la violencia es la que está penada. El tipo penal implica la violencia. Entonces, evidentemente, no podríamos quitar a la fe como una excluyente de la violencia, que es lo que está pretendiendo esta adición. No podrá considerarse violencia psicológica o moral la manifestación de ideas derivadas de los principios de fe de las distintas religiones. No, la manifestación por sí, pues no es violencia. Lo que sí es violencia es cuando buscan doblegar la voluntad, que es un vicio de consentimiento. Y entonces sí, ya está el tipo perfecto. Entonces, esta adición no solamente es equivocada, sino es contraria desde el punto de vista del Estado laico y también es equivocada desde el punto de vista como vicio del consentimiento, porque la violencia es un vicio de consentimiento. Entonces, por lo tanto, esta adición, bajo mi punto de vista, debe de ser rechazada porque está trastocando lo que se quiere legislar, que es precisamente que las cosas no se hagan con violencia, sino que estamos reforzando como
como un derecho humano la voluntad del individuo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Gaviño. Tiene el uso de la voz la diputada Morales para hablar en contra. Adelante, diputado. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Como bien ya lo ha dicho nuestro amigo el diputado y soberano Jorge Gaviño, a lo largo de nuestra Constitución Federal, en su artículo 3, 24 y 40, se detalla que tanto nuestra educación pública como nuestra república, el régimen interior de los estados y por supuesto el de la Ciudad de México deben ser laicos, sin dejar de reconocer en todo momento la libertad de culto de cualquier persona. Inclusive en su artículo 30, expresamente se determina la separación entre Estado y las asociaciones religiosas. En ese contexto, me llama mucho la atención esta reserva que se presenta, que a la letra nos dice que no podrá considerarse violencia psicológica o moral la manifestación de ideas derivadas de los principios de fe de las distintas religiones. No, ya ninguna atrocidad podemos permitir en nombre de Dios. Al respecto, vale la pena señalar que el objetivo de esta reforma, como es tipificar como delito las terapias de conversión que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual aplicando violencia física, moral o psicoemocional. Es decir, no se está prejuzgando a ninguna asociación religiosa. Y sí porque estamos a favor de la estabilidad de las familias. Y sí porque estamos a favor de las niñas y de los niños, lo que se busca es evitar que se siga sometiendo a esas niñas, a esos niños, a esas mujeres y a esos hombres, a electrochoques, a tomar hormonas o drogas que producen miedo o vómito, o otros tantos métodos verdaderamente que son de principios del siglo XV. Es claro que la libertad religiosa está garantizada en nuestro país y en esta ciudad de libertades y de derechos. Lo que está prohibido es que se utilice la violencia de los tratos crueles para obligar a persona alguna a cambiar expresión o identidad de género o su orientación sexual. Y ante ello, ninguna persona, profese o no alguna religión, puede estar exceptuada. Estoy convencida que toda religión debe profesar amor y que si el mundo está atravesando por una crisis moral y de valores, se deben en gran medida a la falta de empatía, de solidaridad, de respeto hacia el otro y por los discursos también de odio a quienes es diferente, hacia la comunidad LGBTI y más, que vale la pena recordar, está reconocida en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México como un grupo de atención prioritaria. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. De igual forma, debe señalarse que esta reforma busca garantizar y proteger el libre desarrollo de la personalidad y libertad sexual de aquellas personas que contra su voluntad han sido violentadas y en consecuencia marcadas de por vida. En ese sentido, un Estado laico no debe ser partidario de ninguna religión, de ningún culto. Son los creyentes quienes deben serlo. Retomo la frase, ¿la democracia es laica o no es democracia? Reiterando así que ninguna religión puede evadir o infringir la ley sin ningún pretexto. Ningún culto religioso debe promover la violencia de ningún tipo ni atentar contra la dignidad humana, que por cierto son valores fundamentales de los derechos humanos universales. Hagamos valer nuestro Estado laico, votando en contra de esta reserva y recordemos que al margen de la ley nada
y por encima de la ley nadie. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Se solicita a la Secretaría, procede en votación nominal, a preguntar al Pleno si es de aprobarse la propuesta de modificación presentada. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno en votación nominal si es de aprobarse la propuesta de modificación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 2 minutos con la finalidad de recoger la votación.